Capítulo 6. Defendámonos de los dioses. No podemos evitar la terrible impresión de que alguien está jugando con nosotros, de que alguien nos está manipulando en grande. No sabemos con qué fines. Nuestra manera de pensar y de actuar, y hasta a veces nos ha venido la idea de que alguien se goza de confundirnos y martirizarnos, porque en cierta manera parásita en nuestro sufrimiento. Es un misterio decir un autor, porque los grandes religiosos, incluidos el Buda, siempre sostuvieron que el suyo era el único camino. A mi manera de ver, la solución a este misterio está en que esos mismos grandes maestros estaban siendo manipulados por otras fuerzas superiores, lo mismo que nosotros lo somos por ellos, pues veían y sabían más que nosotros, mucho más si se quiere, pero al igual que nosotros distaban infinitamente de conocer el verdadero secreto del cosmos. En otras palabras, se comunicaban con dioses, pero no se comunicaban con Dios. Las fuerzas superiores que con ellos se comunicaban les hacían creer que ellas eran Dios, pero la humanidad, tras miles de años de ser, en cierto sentido, engañada, ya ha llegado a un grado de evolución suficiente como para caer en la cuenta de que esas fuerzas no son lo supremo o la primera causa. El gran error de Israel, como el gran error de todos los religiosos, es que confunden sus respectivos dioses con el Dios universal. La mente abstracta del hombre a duras penas llega al concepto de Dios universal, de una causa suprema que está en todo y en cada cosa, pero esa misma mente en el camino hacia él comete el error infantil de tratar de comunicarse directa e inmediatamente con él, y entonces es cuando cae en la trampa de los intrusos que se hacen pasar por Dios y comienza a creer todo lo que esos intrusos le dicen. Deberíamos revisar los límites de nuestra capacidad cerebral. Seamos humildes. Y enseguida surgen las preguntas. ¿Por qué se entrometen? ¿Por qué engañan? El hecho que se entrometan en nuestras vidas ya nos está explicando en cierta manera por qué nos engañan y nos manipulan. De un entrometido cualquier cosa se puede esperar, pues el mero hecho de entrometerse nos está diciendo que está fuera de la ley y que probablemente sus intenciones no sean buenas. Mucha gente no puede explicarse cómo es posible que estos espíritus superiores puedan engañar. Vamos a prescindir por un momento de cómo esto sea posible, pero lo cierto es que vemos que es una realidad. Todos dicen volveré y no vuelven. Todos nos pronostican catástrofes y las catástrofes suceden, pero no tal cual ellos las han pronosticado. Todos dicen que ellos son los auténticos, pero por otro lado son desconocidos por otros espíritus superiores. Y lo que nos dicen no está de acuerdo con lo que nos dicen otros espíritus superiores. El gran sacramento, la mente, ante estas contradicciones y ante este profundísimo problema que tiene directamente que ver con algo tan fundamental como es el origen y el fin de nuestras vidas, el hombre, en vez de andar corriendo a consultar libros escritos por otros hombres y en vez de apresurarse a consultar a guías o directores que no son más que representantes más o menos honestos de estos intrusos superiores, lo que tiene que hacer es recurrir al medio que la naturaleza y el verdadero Dios del universo le ha dado para que solucione sus problemas y cumpla con su misión en esta vida, y ese medio es su propia inteligencia. La inteligencia es lo que hace que un hombre sea, entre todos los animales en este planeta, un animal especial. A los otros animales les dieron otro medio para que resuelvan sus problemas y cumpliesen con su misión en el mundo. No les dieron inteligencia, pero les dieron instinto, y con él saben reproducirse, buscar alimento y evitar los peligros. Al hombre le dieron ese instinto mucho más mermado, pero encima de él le dieron un cerebro capaz de hacer deducciones y de llegar a conocimientos que están vedados al animal. El pecado grande de la humanidad es no usar suficientemente su cerebro, recurriendo a la inteligencia de otros hombres, que en muchas ocasiones no es superior a la propia. La humanidad ha avanzado técnicamente de una manera enorme una vez que dejó de lado
ciertos principios prejuiciados, religiosos o tradicionales que le impedían avanzar en el conocimiento y en el uso de las leyes de la naturaleza. Este avance lo ha hecho precisamente con su inteligencia, aunque reconozco que es particular, también se ha hecho sentir la mano de los intrusos de los que estamos hablando. Sin embargo, referente a lo que la humanidad ha llamado siempre el más allá, los hombres no nos hemos decidido todavía a soltar amarras y a usar nuestra propia inteligencia, prescindiendo de toda la multitud de credos que estos intrusos nos han ido dictando a lo largo de los siglos. Todavía no nos atrevemos a escudriñar el más allá, valiéndonos pura y simplemente de nuestro cerebro y usando los mismos métodos que hemos usado para avanzar en el conocimiento de las leyes de la naturaleza y en el uso de los materiales de este mundo. La mayoría de los hombres son prisioneros de un terror sacro que les impide abandonar ciertas creencias y ritos y que les paraliza su capacidad de usar su propio cerebro. Esta es la parte tremendamente negativa de todas las religiones, aunque hay que reconocer que en nuestros tiempos empiezan a aparecer religiones mucho más universalistas que en vez de atar la mente del hombre, la abren a posibilidades y perspectivas infinitas, mucho más grandes que aquellas que tenían en las religiones clásicas, en las que únicamente se podía ver este mundo y el otro tal como presentaba en sus credos miopes y en buena parte erróneos. Estamos siendo usados con esta inteligencia y dejando a un lado todo lo que pueda decir las religiones acerca del hombre, su origen, su destino y de su fin específico en este mundo. Nos atrevemos a preguntar, ¿no será que en una escala cósmica sucede con los seres que han alcanzado diversos niveles de evolución, lo mismo que sucede con los seres que pueblan este mundo? ¿No sucederá que aquellos que han logrado un grado mayor de evolución desarrollan sus actividades superiores apoyados en otros que todavía no han alcanzado su grado de evolución, usándolos directa o indirectamente y hasta parasitando en cierta manera en ellos? ¿No será que lo mismo que el vegetal vive de absorber a través de sus raíces los minerales, y lo mismo que el animal herbívoro vive de comer al vegetal, y lo mismo que el animal carnívoro vive de comerse al animal herbívoro, y lo mismo que el hombre vive de comer y usar a todos los animales y plantas de la naturaleza? ¿No será que los seres que nos siguen en la escala ascendente con un grado de evolución superior al nuestro, sin que tengan ya necesidades de un cuerpo físico permanente, están usándonos a nosotros lo mismo que nosotros usamos a todos los demás seres de este planeta que no han alcanzado un grado de evolución como el nuestro? La teoría es audaz, pero no es nada descabellada. No hace más que reflejar una ley que vemos repetida constante y universalmente a nuestro alrededor. Es cierto que hay algunos principios morales envueltos, pero de estos mismos podríamos deducir que la moralidad, a la que nosotros muchas veces le damos un valor absoluto, no lo entiende sino relativamente. Los hombres nos hemos tomado muy en serio el lema bíblico de que todas las criaturas de este mundo están al servicio del hombre, y no nos preocupamos en lo más mínimo del dolor que es infligir, que es infligido a los animales, ni de su derecho a la vida. Pensamos que el hecho de ser hombre nos da el derecho sobre ellos, pero es hora de que vayamos reflexionando que puede ser que haya otros seres superiores a nosotros que piensen igual y digan que el hecho de ser un Dios da derecho de usar a los hombres, y no precisamente porque nos odien, sino sencillamente porque en cierta manera nos necesitan, lo mismo que nosotros necesitamos de los animales para diferentes actividades o simplemente para alimentarnos. ¿Por qué se entrometen? Surge enseguida la pregunta, ¿y cómo para qué nos necesitan? Ciertamente no quieren de nosotros minerales como la planta de la tierra, ni quieren proteínas como el animal de la planta, ni otros compuestos orgánicos mucho más complejos, como podrían ser tejidos o bacterias que el hombre extrae muchas veces de los animales.
sino que siendo estos seres inmateriales, aunque con la posibilidad de adoptar formas materiales o de dominar la materia, lo que piden o necesitan del hombre es cierto tipo de energía que el hombre puede producir con un psiquismo inferior comparado con el de ellos, que les es a ellos necesario para desempeñar algunas funciones inferiores de sus vidas. Y en este particular volveré a insistir en algo de lo que ya he escrito anteriormente, la posibilidad de que estos seres superiores usen nuestras emociones, ansia, angustia, dolor, alegría. Esta podría ser la explicación de muchas de las cosas incomprensibles de sus mensajes y de su manera ilógica de actuar. Sobre todo podríamos explicarnos el eterno problema del dolor y el mal, omnipresente en todas las religiones y en toda la vida, y que tanto ha hecho pensar a los grandes filósofos sin que estos llegasen nunca a darnos una respuesta satisfactoria. Citemos lo siguiente para clarificar la idea. Lo que más nos ha llevado a esta conclusión es el hecho de que tanto los malos espíritus como los buenos nos exigen dolor. Los malos no los imponen a la fuerza y a veces despiadadamente. Los buenos nos los suplican con respeto, pero no dejan de pedírnoslo constantemente como una condición para poder llegar a nuestra salvación o a nuestra amistad con Dios. Es deprimente leer en todos los escritos místicos católicos, sin excepción, con qué insistencia, angustia nos hablan sobre el valor del dolor y sobre la necesidad de la renuncia y de la penitencia. En muchos de ellos adquieren caracteres de morbosidad masoquista. La cruz, símbolo de la muerte, la agonía y el dolor, es el gran símbolo del cristianismo. Según la teología, Satanás es el causante de las enfermedades y de la muerte, es decir, del dolor. Pero según esa misma teología, Dios no pide la muerte a los placeres y nos exige 1000 renunciaciones si quieres llegar a ser sus amigos íntimos. La mente humana no puede llegar a comprender esto por mucho que se le explique. En resumen, el dolor humano parece ser el útil tanto a los buenos como a los malos. Unos lo piden, otros lo imponen, pero ambos lo exigen, aunque de maneras y por motivos muy diferentes, y ambos dan la impresión de estar haciendo una cosa completamente justa y normal al exigir al hombre el sufrimiento. Yo le sugiero al lector que no pase sobre estas ideas a la ligera, ya que puede ser que ellas se encierren en el secreto de las religiones, algo que tiene que ver directamente con el inconsciente colectivo. El lector me perdonará la larga cita, pero aparte de lo fácil que me fue conseguir esta idea para incluirla, creo que las ideas de los párrafos precedentes encierran una sobrecogedora verdad que ha ido ganando fuerza en mí a medida que he ido ahondando en toda la inquietante fenomenología paranormal, tratando de explicarnos la animosidad contra los judíos, no solo en la antigüedad, sino en nuestros días, en las mismas Naciones Unidas, cuando se debate alguna cuestión relativa a Israel. Decíamos que cuando daba la impresión de que algún anti-Yahvé estaba especialmente interesado en molestar al pueblo elegido de Yahvé, pero a la luz de lo que estamos diciendo, no hace falta acudir a ningún anti-Yahvé, ya que sería el mismo Yahvé el interesado en hacer sufrir a su pueblo. Y la historia parece darme abundantemente la razón, porque este sufrimiento la suministraría la misteriosa energía que este bien llamado ser extraterrestre necesita para desenvolverse en su nivel de puro espíritu entre los otros dioses entre los que se desenvuelve su impenetrable existencia. Y si no de puro espíritu, por lo menos con una materia totalmente diferente a la nuestra e invencible a nuestros ojos. Y lo mismo podríamos decir de toda la infinidad de dioses de las otras religiones, es decir, de los intrusos que aprovechándose de la ignorancia humana y de la necesidad que el hombre tiene de buscar a Dios, se presentan en su lugar pretendiendo ser ellos el Dios que el hombre busca, cuando en realidad no son más que seres superiores al hombre en cuanto a su evolución psíquica, pero a lo que parecen inferiores a él en evolución moral.
Admito que hay otros seres superiores que son superiores al hombre en todos los sentidos, incluido el moral, pero estos seres, precisamente por ser más evolucionados en todos los sentidos, no se entrometen en las vidas de los hombres tal como lo hacen los que se nos presentan en la forma de dioses. Estos son los que cometen el gran fraude con el hombre, porque el Dios que el hombre busca no son estos seres que se presentan en su lugar. El Dios que el hombre busca y del que tan pobre idea tiene, debido precisamente a los malos informes de el que estos suplantadores nos han dado, es el verdadero causante y motor de todo el cosmos, que de ninguna manera puede equipararse a las caricaturas que él nos ha presentado, estos intrusos, a través de todos los credos religiosos que ellos han inspirado a los autores sagrados y a los profetas. Hombres, superhombres, dioses, Dios. Por lo dicho, podemos ir viendo ya que existen diversos niveles en estos seres suprahumanos que tienen que ver con la dimensión religiosa. Primero están los hombres eminentes que se han distinguido por sus valores morales en una u otra religión, pero no han trascendido la dimensión humana, aunque la haya llevado a un grado superior de evolución. Tras ello viene otro tipo de hombres que en cierta manera han trascendido a la dimensión humana, avatares, mesías, hijos de Dios, encarnaciones, etcétera, los cuales abundan en todas las religiones, muchos más de lo que la gente sabe, y que muy frecuentemente nacen de madre virgen y mueren crucificados, tal como nos enseña la historia comparada de las religiones. Estos suprahombres tienen gran contacto con los dioses, sin llegar a saber en muchas ocasiones, reciben de ellos muchas cualidades y poderes para poder desempeñar eficientemente su labor de representantes de ellos ante los hombres. Por encima de estos suprahombres están los dioses, que ya no son hombres y, como dijimos, no tienen de ordinario cuerpo físico, y si lo tienen es muy diferente al nuestro, y tienen la capacidad de materializarse o desmaterializarse, o poseen cuerpo invisible para nuestra frecuencia óptica, teniendo por otra parte la capacidad de adquirir un cuerpo cuando les conviene, dando su gran dominio sobre la materia. Hay que tener muy en cuenta que la diversidad entre dioses es enorme, habiendo entre ellos muchos más diferentes de las que hay entre los hombres, y no solo diferencias, sino terribles antagonismos. Los ángeles o espíritus buenos y malos de todas las religiones no son más que una expresión de esto. Y por fin llegamos a la idea del verdadero Dios, la primera causa del universo, la misteriosísima energía inicial, que es totalmente incomprensible para la mente humana, al menos en este estadio de su evolución. Este es el Dios, energía que el hombre evolucionado del siglo XXI empieza a descubrir más allá de las religiones y más allá de las subpartículas atómicas. Es el Dios verdadero que los dioses intrusos, seres anárquicos del cosmos, han querido ocultarnos para tener sojuzgados a su servicio las mentes de los hombres. Este Dios, energía consciente de vida, se irá agrandando poco a poco a medida de que el hombre vaya desenmarañándose de los miedos sacros y de los dogmas religiosos inventados por estos falsos dioses, y vaya atreviéndose a buscarlo en la naturaleza, que es su verdadera Biblia, y en lo profundo de sus conciencias. Los dioses existen. La psicología, la psiquiatría y aún la parapsicología tratan de explicar estos fenómenos racionalmente, y hacen muy bien en esforzarse en ello, pues como dijimos, el hombre tiene que usar a fondo su propia razón y llegar hasta donde ella lo lleve. Pero me parece que en este caso las explicaciones de estas tres ciencias se quedan demasiado cortas y no logran explicar un hecho tan extendido, tan constante, tan universal, de tantas consecuencias, tan corroborado como es el hecho de las apariciones de todo tipo que han dado lugar a creencias institucionalizadas en forma de religiones que han durado siglos y milenios. Todos los Yahvé que vemos en las historias humanas y todas las hadas y
y gnomos que vemos en las leyendas y todos los seres angélicos o monstruosos que moderadamente se nos presentan en forma extraterrestres no son fruto de nuestra imaginación ni son una proyección de nuestra mente, ni siquiera son el resultado de algún mecanismo psíquico desconocido que tenga sus únicas raíces en nuestro psiquismo. Tanto Yahvé como Júpiter, como Vishnu, como Venus, como Lucifer, como cualquiera de las centenas de ángeles y vírgenes que tenemos en nuestra historia y en nuestras tradiciones, son entidades reales, suprahumanas, que en alguna época de la larguísima historia de la humanidad, mucho más larga de lo que nos dicen los historiadores y los arqueólogos, se han inmiscuido en las vidas de los hombres y de los pueblos, al igual que Yahvé se inmiscuyó para su propio beneficio en la vida del pueblo judío. No es el propósito de estos escritos el discutir las teorías psicológicas que hay para explicar toda la fenología que se relaciona con apariciones y visiones. Únicamente le digo al lector que después de haberlas estudiado concienzudamente y después de haber reflexionado muchas horas sobre todo ello, he llegado a la conclusión de que estamos ante un tipo de fenómeno cuya honda raíz no está en el psiquismo humano y que en cierta manera rebasan por completo la mente humana, por más que a esta la concedamos una profundidad y unas capacidades como en tiempos pasados no se sospechaba. No estamos indefensos. ¿Estamos entonces a la merced de estos falsos dioses intrusos? De ninguna manera. En el universo entero hay una orden, pero dada la magnitud del cosmos, es natural que este orden se nos escape en muchos aspectos y en muchas ocasiones, pero es indudable que hay un plan maestro dentro del cual estamos los seres humanos. Cualquiera que reflexione un poco sobre su propio cuerpo y sobre la maravilla que es la mente, podrá fácilmente deducir que hay un plan maestro desconocido por nosotros, en virtud del cual los átomos se reúnen en moléculas, las moléculas en células, las células en órganos y los órganos en personas en las cuales radica la inteligencia, es decir, algo que sin ser material da realidad a la misma materia. Extendiendo nuestra vista alrededor, vemos que hay un orden y nosotros somos parte de este gran orden. Nadie puede dudar de su propia realidad y por otro lado, cada uno está muy consciente de que no ha hecho nada por llegar a ser la realidad tan compleja que es. Estos intrusos de los que venimos hablando no son de ninguna manera omnipotentes y por entrar en una dimensión o en un nivel de existencia que no es el suyo tienen muchas limitaciones y por eso precisamente le pedí ayuda al hombre al estar nosotros en el orden o nivel que nos corresponde y al estar ellos como intrusos en un orden que no es el suyo, nosotros en cierta manera somos más fuertes que ellos. Si usamos nuestra gran arma, que es nuestra inteligencia, y si nos atenemos a nuestro mundo y no cometemos el error de obedecerlos o seguirlos en ciertas peticiones o sugerencias que nos hacen, aparte de estas limitaciones, estos intrusos tienen muchos enemigos que al igual que ellos provienen de otras dimensiones y tratan de conseguir entre los hombres los mismos que los otros quieren conseguir, viendo por lo tanto interferencia, coacción por la competencia de sus iguales. Todo esto suena muy extraño, sin embargo, el que conozca bien los orígenes, las creencias y los ritos de muchas religiones se dará cuenta de que no son más que una manifestación en términos comprensibles para el hombre de todas estas luchas y competencias de las que estoy hablando. Volvamos un poco atrás a echarle una última mirada a este intruso Yahvé, con sus engaños mezclados con verdades. Ha martirizado durante 4000 años al pueblo que le dijo que le iba a bendecir. Y sin necesidad de montar teorías, limitámonos a leer en el libro que ha sido guía de cientos de millones de personas a lo largo de la historia. Abramos en el libro de Levítico capítulo 7 y quedémonos pasmados al oír al supuesto Dios del universo diciendo estas palabras en medio de las instrucciones que él dictaba a Moisés acerca de cómo deberían ser los sacrificios que le ofreciesen.
Este es el ritual del sacrificio de reparación. Es cosa sacratisma en el lugar en donde se inmola el holocausto, inmolarán la víctima de reparación y su sangre se derramará sobre todos los lados del altar. Se ofrecerá todo el sebo de la víctima, el rabo, el sebo que cubre las entrañas, los dos riñones y el sebo adherido a ellos y a todos los lomos y el resto que cubre el hígado. Se quitará todo este sebo junto con los riñones. Al sacar el sacerdote lo quemará sobre el altar como manjar abrasado para Yahvé. Es como sacritísima. Y un poco antes había dicho en el capítulo 3, no comeréis grasa ni sangre, toda la grasa pertenece a Yahvé. Estos sacrificios de animales eran cosas completamente ordinarias en los pueblos exigidos de la misma manera por sus elohines, y por eso los judíos lo recibieron como cosa bastante natural, ya que sus antepasados probablemente lo habían hecho de la misma manera durante muchas generaciones. No sabemos qué efecto les causaban a los judíos todos estos pormenores de cómo debía de ser descuartizada la víctima y muchísimos otros todavía más detallados con los que nos encontramos a cada paso en el Pentateuco. A nosotros, en cambio, nos hace un efecto terrible y deprimente al ver al Dios de las galaxias y de la luz y de la poesía y de la belleza metido a Matarife, acaparando para sí la grasa y preocupándose hasta de qué tenían que hacer con el rabo. No podemos evitar, pero después de oírlo hablar así le perdemos el respeto y tratamos de buscar un Dios que motive un poco más nuestro espíritu y nuestros sentimientos de hombres del siglo XXI. Sencillamente no puedo comprender cómo todavía se nos propone como fuente de inspiración un libro donde leen tantas cosas con un Dios que se rebaja a tales pormenores. El alimento que comas le está hablando al profeta Ezequiel. Consistirá en 20 ciclos por día que comerás de tal a tal hora. También beberás el agua con medida, beberás la sexta parte de un sextario de tal a tal hora. Comerás este alimento en forma de galleta de cebada que será cocida sobre excrementos humanos y dirás, esto dice Yahvé, el Dios de Israel. Así comerán los israelitas su alimento inmundo en medio de las naciones en donde yo los alojaré. Yo, Ezequiel, dije entonces, Señor Yahvé, mi alma no está manchada. Él me dijo, bien, en lugar de excrementos humanos, te permitiré usar boñiga de buey para que hagas tu pan encima. ¿Qué le dice todo este lenguaje a un hombre del siglo XXI? Desde el punto de vista religioso, estético o místico, absolutamente nada. Desde el punto de vista humano, ciertamente no dice nada inspirador. Todo un creador enseñándose con un pobre diablo exiliado y concediéndole como mucho cambiar su nada glorioso combustible. Fieles a la mente, a los que al leer todo lo que llevamos diciendo les entre el temor sacro y piensen que ante todo y por encima de todo tienen que ser fieles a su fe y a su Dios, yo con todo respeto les diría que su fe y su Dios los conocieron gracias a su propia inteligencia y por lo tanto también tienen que serle fieles a esa inteligencia que los llevó al conocimiento de Dios. Si esta inteligencia rectamente usada les dice que lo que habían tenido por Dios no es tal cosa, entonces harían muy bien en seguir adelante en su investigación, basado siempre en lo que su inteligencia les dijese, que en definitiva es la que tiene siempre la última palabra en todo el proceso cognoscitivo del hombre. La humanidad ha llegado a una etapa de madurez en la que debe de abandonar las andaderas mentales y morales que en cierta manera fueron los credos y los mandamientos religiosos. Los hombres tenemos que elevar con nuestra propia inteligencia unos mandamientos que sirvan mejor para encauzar nuestras vidas y la de la sociedad, unos mandamientos cuyo fundamento sea el respeto al derecho ajeno, el respeto a la inteligencia y el respeto al debido orden de la naturaleza
y para las cosas en que hubiese duda se establecerían tribunales. La era de las religiones de los falsos dioses ya está llegando a su fin. El hombre en su eterna búsqueda de la primera causa se está dando un gran paso de avance al sospechar que esa primera causa es mucho más grande y mucho más profunda de cómo se le habían presentado todas las religiones. Se está acabando la venerable comedia de los ritos y la razón humilde pero audaz está tomando su verdadero papel de gran sacramento de la humanidad. Nuestra función en la tierra, el rito grande que el hombre tiene que practicar en esta etapa que le ha tocado vivir en este planeta, es el uso de este gran sacramento, que es su inteligencia. Seguir creyendo de ahora en adelante, en esta etapa de madurez, las mismas infantilidades que creyeron nuestros antepasados, es prostituir este sacramento. El hombre como la célula y la humanidad como el órgano tiene su función propia de desarrollar en esta etapa de su existencia. Esta función consiste en desarrollar y hacer evolucionar su espíritu en tres niveles: en el nivel intelectual, sabiendo más; en el nivel moral, siendo mejor y amado y amando lo bueno; y en el nivel estético, creando y gozando lo bueno. El hombre que hace evolucionar así a su espíritu ni tiene que temer a los falsos dioses con sus infiernos, ni tiene que andar preocupándose de si su credo es ortodoxo o herético, o si sus acciones son agradables a este o aquel pseudo dios. Hemos llamado a la conclusión de que todos los que vienen a nuestro mundo, por muy superiores que sean a nosotros en inteligencia, a pedirnos adoración o sacrificio, son intrusos, y por ser intrusos son fraudulentos. En el futuro, la humanidad va a prestar cada vez menos oídos a estas inspiraciones y apariciones a las que en épocas pasadas tanta atención prestó. La parapsicología animista nos ha enseñado que en estos fenómenos psíquicos tiene muchísimo que ver la mente inconsciente, y la parapsicología trascendentalista, junto con la historia comparada de las religiones, nos ha convencido de que todas estas apariciones, inspiraciones y mensajes no tienen nada que ver con el Dios universal. Estas apariciones y mensajes pueden ser que sean meros ecos sin sentidos provenientes de un misterioso plano en donde se amalgama desordenadamente todos los conocimientos y las energías psíquicas de los habitantes pasados, presentes y futuros de este planeta, y quién sabe si de otros. O puede ser que todo ello no sea más que un entretenimiento de bucaneros del espacio que se divierten entre ellos jugando su ajedrez gigante en el que nosotros, lejos de ser los reyes, somos los peones. El Dios cósmico ni quiere la gracia de nuestros animales, ni siquiera espera nuestra oración. Al Dios cósmico le basta vernos evolucionar lentamente de hombres a superhombres mediante el recto uso de nuestra inteligencia. En el futuro, los hombres de este planeta, más que andar buscando a quien adorar, vamos a tener que defendernos de los dioses.